Bien, segunda parte de nuestro video de texturas. Hicimos en nuestro último plano, como decíamos en el video anterior, con trazos sueltos, ejerciendo muy poca presión. Vamos a trabajar ahora unos planos un poco más cercanos y las casitas. En este caso las casas, vamos a empezar por la que está más atrás, que es esta grande, y vamos a trabajar con un movimiento un poco más direccionado. Cuando digo movimiento direccionado me refiero a que vamos en un sentido, ¿sí? ¿Cuál sería este? Por ejemplo, nuestro techo, que más o menos, fíjense, marco dos líneas de aproximación para no marcarlas todas. Va a tener un sentido un poco inclinado. De derecha a izquierda. Parejito, parejito. ¿Sí? En la chimenea trato de no tocarla. Este ejercicio está bueno para la precisión también, porque si bien es bastante libre, hay que saber frenar para no rayar de más. Así que fíjense, ahí le hicimos la primera parte. El techo de este lado tiene también un alero, pero acá le vamos a hacer, si bien el mismo sentido, ¿lo ven? Vamos a volver a entrecruzar en otro sentido, no llegando a la punta de la terminación. ¿Ven que solamente lo hicimos en el borde? A ver si lo ven mejor ahí. No llego con la segunda pasada a tocar el borde. Y acá con una tercera vuelvo a inclinar para abajo para generar un poco más de sombra. ¿Ven? Bueno, ya que estamos acá nos quedamos un minuto. Vamos a hacer en esta parte del techo unas líneas así, cortitas, como para ingresar en el techo de esta casa. Y en esta parte de acá vamos a trabajar unas texturas un poco más cortitas, unas líneas más cortitas para cambiar el sentido. Y después le vamos a dar una base por arriba. Volvemos a entrecruzar para oscurecer un poco más. Y solamente ahora oscurezco donde está la línea más oscura y el fondo acá de la casa. ¿Sí? Fíjense. Le dimos entonces la oscuridad solamente a este sector y acá dejamos como más libre. Vamos a hacer, ya que estamos acá arriba, la chimenea. La chimenea pasa más o menos lo mismo. Tenemos de este lado una sombra bastante más oscura, por eso me animo a marcar la línea, donde van a empezar unas líneas en el mismo sentido, diagonales, oblicuas, y las vamos a entrecruzar. Acá entrecrucé dos veces, ¿sí? Y vamos a hacer como un poco más desprolijo la terminación de esta línea del costado, porque de lejos se va a notar un poco más y va a quedar mejor. Y después vamos a hacer suavecito, suavecito la terminación del otro lado. Bien, y tendríamos la chimenea. Como para que no quede tan chocante esta línea que marqué acá abajo, le voy a hacer acá también una sombra que baje un poquito. Acá le voy a sacar un poquito al techo. Ah, no les mencioné. En este tipo de trabajos lo que pasa es... Uy, perdón, no les estoy mostrando. En este tipo de trabajo lo que pasa es que cuando uno se equivoca, tiene que tapar, ser preciso, pero no podemos borrar ya. Entonces, por ejemplo, yo acá tuve que bajar un poco el techo por una equivocación y tuve que remarcar un poco más, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces con esta parte de acá abajo. Para seguir esta parte de acá abajo tenemos que tener en cuenta la ubicación del techo de esta casa y dejar un espacio. Por ejemplo, tenemos el lápiz acá, vamos a darle un changüí, un pedacito más y un pedacito que se meta para adentro. Suavecito, suavecito estoy marcando. Hasta ahí llega la casa.
Y de este lado tiene dos ventanas que parecerían redonditas, pero las vamos a hacer medias cuadradas acá. Bien, marcamos esas dos ventanas y ahora vamos a hacer la sombra de abajo del techo. Vamos a llevar una dirección. Esa es la sombra, ¿no? Fíjense en que ahí ya la marqué medio entrecruzándola, pero ahora tendría que poder resolverla en su totalidad. Este tipo de trabajo también se puede hacer a lápiz, ¿eh? También, tranquilamente. Con lapicera azul sería muy interesante también ver el resultado. Acá la idea es que haya línea, ¿eh? Así que rayen, rayen, rayen. Bueno, acá vamos a darle un poco más de sombra también, acá abajo. Fíjense en todos los movimientos que ya hice, ¿no? Acá van a ser un poco libres también, pero con toda la práctica que ya tuvieron atrás, van a estar un poco más afianzadas. Y llegamos hasta ahí, ¿bien? La parte de las ventanitas son un poquito más oscuras, acá sí puedo generar intensidad en la mitad y en la otra mitad levanto el trazo, ¿sí? Que no quede un intenso con todo parejo porque le va a dar una sensación distinta. Y a esta solamente un pedacito va a ser oscuro y lo demás va a ser un poco más claro, ¿sí? Va a generar una sensación distinta a lo lejos. Bueno, sigamos un poquito más. Acá adelante va a haber un arbusto bastante grande que me animo a marcar las líneas porque es muy oscuro, que está por acá. Y después tenemos la casita que está acá adelante, que la única diferencia que va a tener esta casita es que la parte de acá adelante, que recién la marcábamos, ¿se acuerdan? Va a tener el alerito, igual que la otra, pero el frente de la casa va a tener solamente una sombra acá arriba, ¿sí? Una sombra acá arriba. Acá el sol es como que viene de este lado, ¿no? Pega de frente a lo que estamos mirando. Y acá va a tener dos ventanitas pequeñas. Ahí. También fíjense, ¿no? Solamente de un lado marco la oscuridad, del otro lado apeto menos. Para que no nos quede totalmente blanco, yo le voy a hacer unas liñitas que me va a sumar al trabajo, pero que no me va a llamar demasiado la atención. Bien, este techo lo vamos a trabajar con una diagonal bastante parecida a la de atrás, pero no con la misma inclinación. Vamos a darle otra para que no sea pareja, sino que choque con el fondo. Y acá acabo de ver que tiene también una chimeneita, que está más o menos por acá. Esta chimenea yo tendría que haber dejado el espacio atrás, pero como va a ser un poco más oscura, me animo a hacerla. Por lo general, cuando se trabaja este tipo de rayado, de texturas, y hay planos que ya no se pueden borrar, que no es pintura, ponele, se tienen que dejar los espacios para que suceda, ¿sí? Si no, no funciona. Bueno, ahí ya tenemos el techo. Fíjense en la dirección, ¿no? Este tiene un poco más de inclinación y este tiene una pendiente distinta, ¿no? Este es más como derecha-izquierda y este es más oblicuo. Vamos a hacer la sombra de acá abajo un poquito. Vamos a hacer esa línea y de esa línea empezamos a sacar una sombra. Acá hay como una garita, si la quieren hacer, la pueden hacer. Es otro techito. Ahí. No la dibujé a lápiz porque iba a ser mejor hacerla directamente con lapicera. La inclinación del techo la pueden hacer con el mismo sentido que tenía, pero ejerciendo un poco más de presión para que llame más la atención. Y después acá va a aparecer después un follaje, un arbusto que va a tapar. Bien, miremoslo de lejos. Como verán, de lejos se aprecia de una manera muy distinta, las texturas son muy bellas, así que bueno, los espero en la tercera parte para seguir avanzando.